Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas Géminis son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Géminis, aquí con este caballero de oros, se ve que las cosas en tu economía marchan seguras, marchan de forma estable, pero muy lenta. Esto puede referirse a que quizás ustedes comenzaron algún tipo de empleo y ven que sí que el dinero le está entrando, que de forma segura, de forma estable, que realmente reciben una buena remuneración por lo que hacen, pero lamentablemente no están quizás aumentando el salario como tú quisieras que lo hicieran, o simplemente quizás pensabas en cambiar de puesto para uno mejor, por supuesto, pero no te han dado todavía ese aumento. Así que aquí las cosas se mueven excesivamente lentas. Si estás en un negocio, puede referirse esto a que las ventas en tus negocios o los servicios que prestes, los clientes no están llegando como tú quisieras que llegaran. Es como que hay un periodo cíclico que las cosas se ralentizan en la parte de la economía. Y si es un negocio pues que comenzaste hace relativamente poco tiempo, menos de un año, pues evidentemente sí está entrando un dinero, sí está entrando de forma quizás constante, ves que va a estar avanzando, pero las cosas se mueven con lentitud. Aquí el caballero de oros es algo que se mueve, sí, no está estático, pero lamentablemente es como si se moviera en cámara lenta, no avanza mucho. Esta carta de la luna me indica de que este camino ha sido lento y ha sido un periodo donde ustedes van a tener o están descubriendo las cosas poco a poco. Aquí quizás la información ustedes no la han tenido completa, muchos de ustedes han tenido que ir avanzando poco a poco para ir descubriendo todo. Incluso ahora todavía podría estarte pasando esto, que todavía te quede un buen tramo de ese camino para recorrerlo, o deberías comenzar a recorrerlo. Aquí todo no está dicho, aquí las cosas se van aclarando poco a poco. Hay como una nebulosa, como una neblina, porque la información no está completa. Cada vez que me sale esta carta, señores, yo siempre digo, esto es como cuando tú vas hacia otra ciudad, tú no ves la otra ciudad inmediatamente que tú sales de la tuya, no. Tú vas viendo tramos del camino poco a poco hasta que vas avanzando. El camino está, la dirección también, pero las cosas se van presentando poquito a poco. Y es lo que hemos estado viendo aquí, o lo que has estado viendo aquí, o lo que vas a ver con el caballero de oros, que se mueve, pero se mueve lento. Es como aquí precisamente en esta imagen del caballero de oros. Él quiere quizás mantener el peso o bajar de peso, pero no es algo que empieces a hacer ejercicio hoy y lo notes mañana. No, es algo que lleva un proceso, algo que es lento, algo que es demorado y lleva pues por supuesto su tiempo, su trabajo y una demora. Lo bueno de esto es que la carta del mundo está indicando que aquí esto se termina, algo concluye. La carta del mundo es celebraciones, éxitos, triunfos y lograr un objetivo. Esto que ustedes querían estar obteniendo aquí, lo van a estar logrando y es lo que dice la carta del mundo. Esto también, señores, se puede estar refiriendo a algo que ustedes estuviesen estudiando, porque la carta del mundo también me da la sensación de alguien que se gradúa de un proceso, de alguien que logra lo que quería. Esto puede ser en un empleo que consigues, el empleo de tus sueños, el empleo que querías, tras un tiempo de demora, tras un tiempo de espera, tras un tiempo de un caminar que no es del todo cierto. Tú sabes que te van a subir de puesto, pero no sabes cuándo. Crees que te van a subir el salario, pero no sabes cuándo. O sabes que vas a llegar los clientes, pero no sabes cuándo. Y efectivamente la carta del mundo te dice que aquí las cosas cambian y todo esto se te da. Si es una carrera o algo que ustedes estaban estudiando o tienen hijos en edad estudiantil, pues por supuesto todas las carreras es un proceso lento, un proceso demorado, pero que al final de la historia terminan en esto, terminan en la carta del mundo, en logros, en éxito, en finalizar un ciclo y en estar celebrando estos éxitos, por supuesto. Vamos a ver, Géminis, qué más viene acá para ustedes. Vamos a ver qué otra información hay por aquí para Géminis. Wow. Ahí me sale la reina de oros y la carta de la justicia, 4 de oros. La carta de la justicia, pues precisamente Géminis me está diciendo que se va a hacer justicia. Aquí algo se va a estar resolviendo. Esto podría estarme hablando de asuntos legales, de documentos que podrían estar firmando, algún tipo de contrato, algún tipo de acuerdo.
pagos que quizás te debían y te los van a hacer, te los van a estar dando, quizás algún tipo de ajuste legal, ajuste en la parte de los taxes que te podría estar llegando, quizás algún tipo de veredicto. Aquí hay algo que se soluciona, algo que realmente ustedes necesitaban que se resolviera, y aquí por fin la carta de la justicia pues está diciendo precisamente eso. Aquí hay un cierre en un proceso, puede ser administrativo o puede ser en corte, pero definitivamente esto es algo que se va a solucionar. Aquí cada parte va a estar recibiendo lo que corresponde, según por supuesto lo que han hecho. Aquí algo va a estar resolviéndose. Te repito, no solamente es algo que pueda resolverse, sino también podría ser algún tipo de contrato que ustedes estén firmando. Y el 4 de oros me está indicando, junto a la carta de la justicia, pues precisamente que aquí es posible que si es un contrato o si es algo que se solucione, si algo relacionado con tu trabajo. Acá me podría estar hablando de seguridad laboral, de seguridad económica. Esta carta se va a estar resolviendo para darte estabilidad financiera. La influencia de esta carta indican precisamente eso. Aquí hay estabilidad económica. No solamente es conservar el dinero, también vas a poder conservar el dinero, por supuesto, pero me hablan sobre todo eso de seguridad y estabilidad económica. Acá ustedes van a estar sabiendo cómo controlar sus recursos. Si aquí te dieron algún tipo de dinero, si aquí te dieron algún tipo de compensación, que es lo que me suena, un tipo de compensación, un tipo de beneficios económicos, algo que si se soluciona esto o si es un contrato te van a estar dando como tal dinero y tú vas a saber administrarlo súper bien. Aquí este 4 me dice que tú vas, por supuesto, a poder conservarlo. No está en aspecto negativo esta carta, al contrario, me dicen que tú vas a administrarlo súper bien y eso te va a estar generando cierta seguridad económica. Y no solamente lo vas a estar sabiendo administrar. La reina de oros acá te está diciendo y te está reafirmando, te está confirmando de la estabilidad económica que va a estar llegando a ustedes debido a esto. Y no solamente eso, la energía de esta carta indica que no solamente vas a estar sabiendo gestionar lo que tienes, sino que lo vas a estar haciendo crecer, cómo este dinero puede crecer, cómo multiplicarlo. Vas a saber en dónde invertirlo, en dónde no invertirlo, qué es lo que vas a hacer, qué tipo de negocios podrían generarte dinero o qué tipo de negocios podrían traerte algún tipo de conflictos. Tienes la prudencia, la superprudencia de este 4 de oros que no va a permitir que tú despilfarres el dinero. Y definitivamente la reina de oros como que te da la sabiduría para saber en qué negocio o en qué lo tienes que invertir puntualmente. Vamos a ver qué otra información llega acá con estas otras cartas para Géminis, por favor. Vamos a ver. Wow, aquí salieron dos. Géminis, el 2 de espadas me habla de decisiones que van a tener ustedes que tomar. Decisiones que quizás sean un poco complicadas. Ahí se ve la chica en esta imagen donde está mirando y no sabe exactamente qué hacer. También podrían estar ustedes protegiéndose del exterior, de lo que piensan quizás las demás personas sobre ustedes. Aquí se ve que ustedes mantienen el equilibrio, mantienen la armonía y quizás se protejan de chismes o de cosas que quizás en las redes sociales las personas podrían hablar. Muchas veces, lamentablemente, hay veces que las personas no hacen algún tipo de negocios, de inversiones, porque tienen miedo al que dirán, tienen miedo a qué opinan las demás personas y no se atreven porque quizás si fracasan, las otras personas quizás los vean como fracasados. Señores, el que fracasa es el que no lo intenta. El que lo intenta, pues por supuesto, nunca va a fracasar. Así que definitivamente ustedes aquí tienen que pensar muy bien lo que van a estar haciendo. No le hagan caso al mundo exterior y ustedes evidentemente van a estar aislándose de esto. Acá, este 2 de copas pues me está indicando nuevamente que aquí hay un contrato. O sea, de lo que se refería a la justicia, posiblemente para muchos no sea algo que se resuelva. O sí, porque cuando también uno firma un contrato, también se resuelve algo, ¿ok? Pero aquí me habla de un contrato entre dos personas. Puede ser con un socio, puede ser con alguna institución que te contrate, puede ser con un cliente importante que venga, que llegue a ustedes. Y definitivamente aquí hay algo que ustedes van a estar firmando. Es algo muy importante para ustedes y algo que les va a generar muchísimas ganancias económicas. Y sale acá otra vez
una carta que representa estabilidad. Y aquí tienes 3 cartas de estabilidad económica. Me ha salido el 4 de oros, la reina de oros, y acá viene el emperador. Volviéndome a recalcar que aquí a ustedes les va a estar llegando mediante este contrato o esto que se está resolviendo, a pesar de que el camino ahora parece que es muy lento. Aquí las cosas van a estar llevando a una buena desembocadura, ¿ok? A un buen final. Aquí va a haber un final feliz con el emperador. El emperador es una carta que aporta orden, que aporta disciplina, que aporta seguridad económica, que ayuda a consolidar cualquier proyecto que ustedes estén haciendo, pues por supuesto lo super consolida. Aquí ustedes van a estar viendo que esto se les da súper bien. Y sobre todo el emperador habla de brindar de estabilidad económica, de estructura, de control, de que tus cosas se van a estar estabilizando, se van a estar controlando y como que se enraizan, ¿ok? Es algo que brinda mucha, pero mucha estabilidad. Y no solo estabilidad económica como representa la reina de oros y el 4 de oros, que me habla específicamente de dinero, de estabilidad de negocios, de estabilidad financiera. Aquí también me habla de estabilidad en tu vida en general. Por supuesto que cuando tenemos la parte económica resuelta, pues la economía generalmente nos estabiliza la vida normal. Así que aquí hay estabilidad por todos lados para ustedes. Vamos a ver ahora qué otra información viene acá con estas cartas. Algo que no haya salido en la lectura y necesitemos conocer, o algo para confirmar la lectura con Lenormand. Sale el reloj de arena. Esta carta, pues es obvio, Géminis, lo que están diciendo. El reloj de arena, el tiempo. Tienes que dar tiempo, tienes que esperar, las cosas tienen que madurar. Tienes que tener confianza en que esto se va a resolver. En que a pesar de que toda la información no está y el camino está siendo lento o ha sido lento, va a rendir frutos, pero hay que tener paciencia. Hay muchas personas, lamentablemente, cuando comienzan un negocio, cuando comienzan un trabajo, pero sobre todo cuando comienzan un negocio, cuando comienzan una inversión, quieren ver los resultados rápido, quieren ver los clientes llegar rápido. Si empiezas un canal de YouTube, quieres ver tus horas volar, pero eso no ocurre así. Lamentablemente hay un periodo de espera, sí. Hay negocios y hay cosas que evolucionan súper rápido. En meses ya van avanzando, pero generalmente el 99% de las veces los negocios no arrancan de momento así. Es poco a poco y tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Vas aprendiendo poco a poco, vas escalando poco a poco y vas sabiendo esquivar los golpes o los bloqueos que aparezcan en el camino, pero poco a poco. Es un camino largo y definitivamente les lleva tiempo. Así que la carta vino de confirmación y como para darle un toque más aquí a la lectura. Pero recuerden, a pesar de que va a llevarles tiempo, ese tiempo va a permitirles construir una base sólida que económicamente les va a dar estabilidad, señores. Así que, nada, iba a decirle una frase, pero que no, por aquí no puedo decirla. No creo que deba decirla. Vamos para allá. Dejar una marca es el mensaje que te trae el oráculo del bosque místico. Te dice, ahora es el momento de dejar tu huella en el mundo. Tú decides lo que te parece correcto. Encarna tu poder de liderazgo y crea tu mundo a partir de tus deseos más profundos. Cabe mencionar acá, señores, que hablan de que encarnes tu poder del liderazgo. Aquí el emperador, la energía de la carta del emperador también me habla de liderazgo. Como que ustedes podrían estar liderando un grupo de personas. Quizás estabas esperando que te cambiaran un puesto superior. También me puede estar hablando de que te vas a convertir en el líder quizás de tu sector. En lo que sea que ustedes están haciendo, tus clientes te van a ver efectivamente como esto. Así que la carta lo que viene es a reafirmar, ¿ok? Vamos ahora con una frase para manifestar, por supuesto, lo mejor de esta lectura. Y con tantas cartas de estabilidad económica y esto del emperador aquí, esta al final, pues por supuesto, Géminis, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, diciendo o escribiéndome, por supuesto,
Yo recibo la estabilidad económica que llega a mi vida. Yo recibo la estabilidad económica que llega a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Géminis. Hasta la próxima.